Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Nuevamente desde la Congregación Mesiánica Durán, el pastor y profeta Joel Berrones Arroyo envía bendición a todos aquellos que buscan al Mesías con todo su corazón, a Yeshua, y tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Señor les bendiga. Hermanos, hermanas, antes de comenzar, amigos, amigas allá en las naciones, les sugiero, por favor, dele clic ahí donde dice suscribirse en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Dele manita arriba, compártalo para que más gente reciba la bendición de la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Entonces vámonos directamente a la Torá, a la bendita palabra de Yahweh. Vamos a ver esta palabra. Usted le puede poner como título. Es una palabra que va a ser de mucho provecho para nuestras vidas. Vamos a evitar así muchas adversidades y muchas adversidades y calamidades que pueden venir a la vida del ser humano. Nosotros, a los hijos del Eterno, y vamos a comprender y vamos a entender ahorita cómo es que se mueven los principios de la palabra del Señor a favor y en contra de los seres humanos. ¿Ok? ¿Cómo es que estas leyes del Señor se activan? Para unos para bien y otras para mal. Entonces, vamos a ver cómo hay correspondencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de actuar. Entonces, hay una correspondencia igual con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Si hacemos bien, nos viene bien; si hacemos mal, nos viene mal. Porque esos son principios y son leyes establecidas en la Torá por Yahweh para todo ser humano. Entonces vamos a evitar muchas adversidades y calamidades en nuestras vidas. Traigo unos cuantos, pero son muchos los principios. Nos corresponde a cada uno leer la Torá, leer la palabra, la Biblia, para estar al tanto de todos ellos. Pero con esto usted va a entender cómo comportarse con usted mismo, cómo ser hacia usted mismo y pensar hacia usted mismo, y cómo hablar, cómo ser con los demás. ¿Verdad? Porque somos una comunidad de seres humanos. ¿Ok? Hay de todo. Pero nosotros, los hijos del Eterno, tenemos principios y leyes de comportamiento en la sociedad. Y no solamente son como estatutos establecidos para que nosotros nos sintamos bien moralmente, sino son para evitarnos también cosas físicas de enfermedad, o cosas de pobreza o de miseria, o sea, diferentes tipos de asuntos y de cosas. ¿Ok? Entonces, para que ningún mal nos venga, puede usted ponerle como título a esta enseñanza: ojo por ojo, medida por medida. Así. En hebreo es midá keneged midá, que quiere decir, en correspondencia a lo que tú haces, te va a ser hecho a ti. Eso quiere decir medida por medida. Es lo que dijo Yeshua: con la vara que tú midas, serás medido. Bien, entonces vemos que la Torá habla de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, la gente dice, bueno, pero es que eso es de la ley, eso ya pasó, eso ya no se lleva a cabo, ahora estamos nosotros en Yeshua y ya no se lleva a cabo, ya no pasa nada. O la gente que no conoce al Señor también dice, no, pues eso ya es del Antiguo Testamento, eso ya no sirve de nada, eso ya pasó. Pero no, la palabra es eterna. Y la palabra de Yahweh son principios, estatutos, leyes, preceptos, que nos fueron dados a nosotros por una razón, para que todo aquel que los lea sepa, entienda y comprenda cómo debe de actuar para no recibir. Si actúa bien, va a recibir bien, y si actúa mal, en correspondencia le va a venir mal. Ese es el sistema de leyes establecidas y que no pueden ser quebrantadas y que se van a cumplir
porque fueron establecidas así por el Señor, por Yahweh. Entonces, va usted a ver aquí algo y le va a servir de mucho, como a mí me ha servido de mucho. Entonces, todos los que vean esto, hermanos, amigos, allá en las naciones, pongan mucha atención porque va a ser de mucho provecho para su vida. Primero vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 21, y ahí en el libro de Éxodo y el capítulo 21, vamos a ver el versículo 24 hablando acerca de esto. Dice el Señor en el versículo 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, de esto. Y si nos vamos a ver el versículo 12, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona, es decir, la secuestrare, y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, o sea, sobre su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen, o sea, pagará toda la hospitalización de esa persona, los medicamentos, y le va a dar una indemnización. 20. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. Fíjese cómo era antes, porque es de su propiedad. ¿Por qué? Los esclavos sabían estas leyes y se hacían esclavos porque ellos querían muchas veces, no los agarraban a fuerza. ¿Sí me explico? Ellos mismos iban y se ponían al servicio de las personas, pero sabían que había esta ley de que si ellos se portaban mal, robaban o hacían algo indebido, iban a recibir azotes, castigos. Después se utilizó ya después de la esclavitud, se utilizó muy mal. Como vieron en la Biblia que hace siglos decía eso, después los potentados y los ricos se hicieron de esclavos, pero a la fuerza. Y los trataban muy mal, aunque no se portaran mal los esclavos. ¿Sí? 21. Y ahí del 21 dice, mas si él sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea, qué tremendo. El esclavo se vendía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros ya somos libres, ya se acabó la esclavitud, ya no existe. ¿Amén? ¿Amén? Somos libres. ¿Amén? Pero muchas veces tenemos que tener cuidado de no vendernos otra vez con el amo cruel que es el diablo. ¿Me está entendiendo? Nosotros debemos decidir no ser esclavos del diablo. Ser esclavos y siervos del Señor, porque Él es un amo muy amoroso y muy bueno. Y a veces nos da nuestras nalgadas porque nosotros nos equivocamos. ¿Somos de su propiedad o no? Entonces, pero Él no lo hace para destruirnos, el diablo lo hace para destruirnos. El Señor lo hace para corregirnos. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Por ejemplo, se arma una riña entre una pareja, entre dos hombres, y está una mujer ahí embarazada y sin querer la golpean y sufre un aborto espontáneo por el golpe. No fue a propósito que querían pegarle,
Entonces la mujer a lo mejor se metió o algo X ahí a la riña, al pleito, entonces, o sin querer la golpearon, entonces dice que si no se murió la mujer, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Es que estamos hablando aquí que estas leyes se aplicaban porque había jueces, se llama, ahora se le conoce como el tribunal rabínico, es decir, había un tribunal de juicio. ¿Me explico? Lo llevaban a ellos, pero ese tribunal de juicio conocía de la Torah, de la Biblia, conocía estas leyes y las aplicaban de acuerdo a como estaban escritas por Yahweh, las había dictado él en la Torah. Entonces, así era como se dirimían todos los asuntos, llevándolos a los jueces. Ahora ya no tenemos aquí en la tierra sus jueces, pero está el tribunal celestial. ¿Me explico? Entonces, ahora hay un tribunal celestial, está el tribunal celestial. Él había puesto un tribunal aquí de jueces que conocían la palabra. Ahora los jueces, la mayoría no conocen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora también como quiera hay que sujetarse a los jueces y a las autoridades terrenales de aquí. Pero la Torah, a nosotros que conocemos al Señor, nos ha dado leyes establecidas, espirituales, para que nosotros no recibamos castigos, azotes, para evitarnos eso. Yahweh nos dejó las leyes, porque conocemos estas leyes y estos principios establecidos por Yahweh. Si los obedecemos, no nos serán retribuidos con mal. ¿Ok? Bueno, entonces, el versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, o sea, si muriere, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, así como te hicieron, tú vas a hacerlo. O sea, se les va a hacer, van a ser juzgados, los jueces van a dirimir y se les va a dar un veredicto. ¿Ok? Si fue a propósito y lo hicieron por maldad o por riña, etcétera, entonces le va a hacer como él hizo. Entonces la persona pensaba que ya no existía eso. Bueno, para los que creen en Yahweh, en Yeshua, que lo buscan y lo siguen y le obedecen en su palabra, no vendrán estas cosas. No vendrán, porque esto es para los que están desobedeciendo la ley y la Torah. Los cristianos ahora dicen, es que la palabra dice que la ley ya fue abolida. No fue abolida la ley. De hecho, Yeshua mismo repite este versículo. ¿Sí? Bendito es el Eterno. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, Génesis 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Yahweh. Y luego viene otra persona y le quita la vida al otro. Entonces Yahweh le decía al tribunal, ¿saben qué? La persona que mate a otro alevosamente, que no haya sido en defensa propia, va a morir también. Tiene pena de muerte. Y lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, en muchos países no hay pena de muerte. ¿Verdad que no hay pena de muerte? Hay personas que están influenciadas por el enemigo, seres humanos que matan gente. En países donde no hay leyes de pena de muerte. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? Cuando ellos matan a alguien, después los vemos que a ellos los matan.
porque ellos derramaron sangre y no sangre de hombre, dice, por el hombre será derramada. Ellos matan a gente y después vemos que, por ejemplo, entre los que andan mal, entre los que andan en problemas de sustancias tóxicas y todo eso, ¿verdad? Sustancias ilícitas, para no decir otra, porque luego a lo mejor me censuran el video. Entonces, sustancias que embotan el cerebro y que dañan el cuerpo físico. Entonces, si esas personas matan a otra persona, ¿qué es lo que va a pasar? El tribunal celestial decreta que ha de ser muerto, porque está establecido en las leyes eternas, que es la Torá. La Torá es eterna, dice la palabra. Entonces esas leyes son establecidas y nada las puede quebrantar. Se van a cumplir, le guste o no le guste a la gente, lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa, le va a suceder. Porque el ser humano fuimos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Y por lo tanto, debemos de respetar la vida y respetar al prójimo y amar al prójimo, como le dijo el Eterno. Por eso el Señor dijo, hey, estas leyes las dejó así para que la gente tuviera un límite, ¿me entienden? Un tope, para ver si diciéndoles esto, que si ellos le sacaban, vamos a decir literalmente un ojo a otra persona, ellos se lo iban a sacar, que si ellos mataban a otros, a ellos los iban a matar. Fueron leyes muy fuertes dadas porque el Señor veía que la maldad era mucha, porque el Señor conoce el corazón de los hombres y era la manera para ver si así reaccionaban, diciendo, bueno, no, yo no puedo hacerle daño a él porque a mí me van a matar entonces también. Pero la gente ni así quebrantaba su corazón, ni así se sometían a la Torá. Y lo podemos ver hasta la actualidad, hermano. Claro que no es la mayoría, es la minoría las que hacen esto, pero todavía lo siguen haciendo. Porque la mayoría de la gente no quiere matar unos a otros, si no ya estuviéramos matándonos todos a todos. ¿Me explico? Es una minoría, pero como quiera, hay todo eso en la tierra. Es decir, que todavía de perdido queda algo de respeto por la vida en la humanidad. Por eso es que Yahweh no ha destruido y acabado ya con todo esto, pero va a llegar un momento en que dice, el amor de muchos se enfriará. Ya se va a acabar todo esto. Entonces ya no va a haber respeto por el ser humano ni por la vida. Ahorita hay algo de poquito, por eso es que se está deteniendo todo lo que va a venir sobre la tierra. Y empieza el Señor poco a poco, como dice en la Biblia, con dolores de parto. ¿Verdad? Apenas son dolores, después ya viene el parto, que es el momento más doloroso. Pero estamos viendo los efectos de esas cosas que se están haciendo en la tierra, los efectos dañinos para la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente piensa, yo puedo hacerlo y me salgo con la mía. Y Yahweh quería evitar eso. Les quería decir, no, miren, si ustedes hacen, se les va a hacer igual, no creen que se van a salir con la suya. Pero a mucha gente le importaba poco. Y Yahweh puso límites, pero se brincaron, por eso Yahweh dice, transgredieron mis leyes. Transgredir quiere decir pasárselas, brincárselas, no hacerle caso a las leyes de Yahweh. Entonces, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, medida por medida. Si matas, te matan. Si sacas un ojo, te lo sacan. Si quiebras un diente, te lo quiebran. Si quiebras una mano, dañas una mano, te la quiebran. Un pie. Si quemas una quemadura, por otra quemadura. Herida por herida, golpe por golpe. Miren, hermano, aquí voy a entrar un poco más profundo en todo esto. Muchas veces se manifiestan en la vida no solamente las acciones, palabras negativas o acciones negativas que hemos cometido,
¿verdad? No solamente en las que hemos cometido ahora en este mismo momento, sino la maldición generacional puede alcanzar a la descendencia. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante pedir perdón y arrepentirnos nosotros por nuestros propios pecados y maldades. Y pedir perdón por los pecados, maldades y iniquidades que cometieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros ancestros. Pedirle perdón a Yahweh y que sea quitada toda esa maldición por la sangre de Yeshua, por su sacrificio. Porque muchas veces se manifiestan en la vida de los descendientes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, lamentablemente niños que nacen y crecen con muchas cosas, no solamente físicas en su cuerpo físico de enfermedad, sino también cuando ya se van desarrollando con muchos problemas emocionales y espirituales que vienen acarreando. Lo que se hizo en mi pasado, ahora se va a reflejar acá. Por eso ya Yeshua vino a romper esa maldición. Dice la palabra que Yeshua se hizo maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que la maldición fuera quitada. Dice la palabra que Yeshua quitó nuestras maldiciones, hermanos. No solamente las de nosotros, sino también las de los antepasados. Entonces, creyéndolo y declarándolo, podemos evitar muchas consecuencias en el futuro y en la descendencia. Por eso yo les digo, cuando una persona, ahora que estamos en el Mesías, que conocemos al Señor, en el tiempo pasado éramos a lo mejor violentos, peleoneros, muy groseros, ofendíamos, maldecíamos, pero en el Mesías ya no. Seguimos siendo hombres y mujeres, pero tenemos al Mesías. Pero si en un momento de desesperación o nos hacen enojar, o un momento de rabia, de enojo, maldecimos o decimos algo en contra de una persona o contra nosotros mismos o reaccionamos mal, se va a manifestar y va a recibir el castigo que no había recibido cuando no era hijo del Eterno, cuando andaba en el mundo, lo que hizo. Porque eso ya quedó en el olvido atrás, pero al volver a reaccionar nosotros, se materializan y se manifiestan estas cosas. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Entonces, la persona, por ejemplo, cuando le digan algo, lo vituperen, lo calumnien. Si usted le dice y lo atacan, usted dice, bueno, pues yo me defiendo. En defensa propia no hay ningún problema. Pero si usted maldice y le dice que te va a ir mal y que hasta la muerte y todas esas cosas, ¿verdad? Que a veces salen cuando está enojada la persona y se pelea, hablando palabras y diciendo. Mejor que se calme la persona, que no diga las cosas, que se calle, que no diga maldiciones, ni hable malas palabras, ni le diga que se va a morir la otra persona. Nada de eso, nada. Porque si aguantan, si se humilla y no responde y pasa por alto la indirecta, ¿ok? Entonces esa persona no va a recibir el castigo que se merece. ¿Por qué? Porque en lugar de venir un castigo físico sobre la persona, como ya recibió las ofensas de la otra persona, es como si ya hubiera pagado por el castigo pasado. ¿Me explico? Yeshua ya lo llevó. Pero si yo creo en Yeshua y actúo de otra manera, entonces quiere decir que yo no creí que Yeshua ya lo llevó y se va a materializar en mi vida. ¿Los enredé mucho? No, sí está bien entendido. Quiero que quede bien este concepto porque es muy importante, porque esto nos va a librar de muchos azotes. Entonces, estas son leyes. ¿Y qué es una ley? La Torah es una ley, son leyes. ¿Y qué es una ley? Es algo que está establecido y es inquebrantable y se va a llevar a cabo.
se va a cumplir. Por eso debemos de ser temerosos de la Torá, de la palabra, respetarla y obedecerla. Entonces ya vimos que si un hombre quita la vida a otro hombre, ciertamente dice va a morir, tiene que morir. O sea, está diciendo Yahweh, ciertamente quiere decir de verdad, sin falla, sin error, se va a morir. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen de Elohim. Imagínense que Yahweh va a permitir que alguien atente y mate a la imagen de él. O sea, que dañe la imagen de él. Por más mala que sea la persona, estamos hechos a su imagen. El que juzga es él, nosotros no. Pero en un rato de odio y de coraje y de rencor, entonces se realiza. Y luego con el diablo acusándole en la mente a la persona, ¿verdad? Instigándolo ahí, bombardeando su mente para que haga esas cosas, por cualquier motivo, por celos, por odio, por envidia, etcétera, por coraje, por rencor, por venganza, por lo que sea, no se debe de hacer. Pero no solamente en lo que respecta a la vida, estamos viendo también que en otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque la palabra dice, la sedacá libra de la muerte. Es decir, la justicia libra de la muerte, es decir, el donar, el ayudar a los demás, a lo mejor se hace, por eso yo les digo, es muy importante ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, claro, en la medida que tengamos, pero hacerlo de verdad, para que también nuestro cuerpo físico se sane. ¿Por qué? Porque al estarle dando de comer a alguien, es como si te estás alimentando a ti. Le estás dando vida, o sea, le estás prolongando la vida a esa persona al darle de comer, por lo tanto te prolonga la vida a ti, te da salud, porque tú le estás recuperando su salud al darle de comer. Por eso yo les digo, sálganse a buscar a los pobres, sálganse a buscar a los necesitados y llévenles si tienen. ¿Por qué? Porque no solamente le sirve al Señor y es al pobre y es por amor, sino que nos sirve a nosotros. ¿Está entendiendo? Estamos viendo diferentes cosas para que veamos cómo es la medida por medida. El ojo por ojo, quemadura por quemadura. Mucha gente no se explica por qué suceden estas cosas, pero está aquí en la Biblia. Y a veces condenan y dicen, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios hace esto? Pero no saben lo que dice la Torá, lo que estableció Él. Y muchas veces les hace llegar su palabra y la gente no quiere entender, no quiere creer, desechan la palabra, no la estiman. No quieren conocer la Torá. No es la culpa del Eterno. Es doloroso, sí, nos duele mucho. Pues cómo no. Pero son leyes, es como aquí. Es muy doloroso que a una mamá aquí en las leyes terrenales que estamos viviendo, es muy doloroso que una mamá vea que su hijo se porta mal y que mató a alguien porque anda además por ahí en pandillas. Lo agarran, lo meten a la cárcel y luego en la cárcel lo matan. Es doloroso para las madres. No digo que todos los padres y las madres, pero muchos desechan cuando les dicen, busca al Señor, recibe el Evangelio. Mire, el Señor le ama, búsquelo. Mire, entonces por eso Pablo decía, es como si el Señor rogara por medio de nosotros. Dice, es como si el Señor ruega por medio de nosotros, reconcíliense con el Eterno. Reconcíliense con Elohim. ¿Por qué quiere reconciliarnos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para Él? Para Él no. Quiere que nos reconciliemos para nuestro propio bien. Porque al reconciliarnos con Él nos va a estar protegiendo y guardando al obedecer su Torah y hacer sus mandamientos. Entonces mucha gente malentiende y por eso en congregaciones se quejan luego que por qué pasa, muchos ya no siguen al Señor y todo, porque no entienden estas leyes establecidas y dicen, no, ya el Antiguo Testamento ya pasó, eso ya no. Ya no hay un tribunal ahorita aquí terrenal como había ya en Israel en aquellos años. Aún todavía siguen algunos haciéndolo, pero ya no como en aquellos siglos. Se acabó ese tribunal. Pero ahora quedó
Siempre ha quedado y está el tribunal celestial. Los ángeles ven todo eso y llevan los ángeles al Señor todo lo que está pasando de la vida de las personas. Y entonces se hace un veredicto. Los ángeles también están de acuerdo. Es como si fuera también un tribunal. ¿Me entienden? Porque los ángeles son testigos y dicen, sí, hizo esto, hizo aquello. Pero otros ángeles dicen, sí, pero Dios es de acá, sí, pero mira, ayudó a esto, mira, sí, pero anduvo haciendo el bien, no conocía a Elohim. Entonces, es como un tribunal, ¿me explico? Y ahí se decide todo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender más de la Torah y hacer conforme a la Torah, como Él nos dice que hagamos. Luego dice, fíjense lo que dice Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. ¿Ya lo tiene? Versículo Deuteronomio 19. Vamos a ver varios versículos ahí. Vamos a hablar de alguien que es un testigo falso, que va y da testimonio falso. Hay mucha gente que miente y da cosas, dice así es y así fue, y son testimonios falsos. Entonces dice el versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, o sea, los abogados, se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. O sea, como quien decir, ahora van los culpables, las personas con sus abogados, ¿verdad? 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a tu hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a tu hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, no se le va a tener piedad. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, lo vuelve a repetir. Pero fíjense las palabras que utilizan. Dice, y los que quedaren en el 20, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Era para evitar que siguieran pecando, que vieran que era una cosa grave y lo que les iba a pasar si lo hacían, pero la gente como quiera seguía haciendo. Dice 21, y no le compadecerás. O sea, no tendrás piedad de él. No tendrás compasión. No le tendrás lástima. ¿Por qué dice? Porque él quiso hacerle daño a su hermano. Así como él quiso hacerle daño, así se le va a hacer a él. Escuche bien lo que dice. Por eso, entre hermanos en el Mesías debemos amarnos. Ni envidia, ni celo, ni desear mal a nadie, al contrario, amor verdadero entre todos. Orad unos por otros, ayudar al necesitado, etcétera. Bendito es el Eterno. Estamos aprendiendo cosas hermosas y de mucho provecho. Fíjese lo que dice el libro de Mateo capítulo 7. Está hablando Yeshua HaMashiach en Mateo 7. Y dice nuestro bendito Redentor, hermoso y lindo y precioso. El versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, es una ley, está diciendo.
Vamos a leerlo más entendible, ¿verdad? En un lenguaje más común. Dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, es una ley, dice, si ustedes quieren algo bueno para los demás, se les va a devolver. Si ustedes quieren algo malo para los demás, se les va a devolver. Es más, esta enseñanza hasta le pude haber puesto la ley del boomerang. A lo mejor le cambio el título. Porque tú avientas un boomerang y el boomerang va, da vuelta y regresa donde estás tú. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Nos ama mucho Yeshua. Dice, todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan con ustedes. ¿Qué quieres tú que las personas te hagan a ti? Pues que se porten bien contigo, que sean amables, que sean respetuosos, que sean amorosos contigo, ¿verdad? Que sean afables, que tengan misericordia, que te ayuden en las situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que te haga el bien el prójimo, tú hazles el bien a ellos. Esta es la ley, es lo que estamos viendo. Ya vimos la Torah, la ley, algo de la Torah, porque es muy extenso, no lo voy a dar todo en una sola enseñanza, pero estamos viendo el concepto para saber a qué se está refiriendo el Señor. El concepto es que debemos de andar caminando en el amor, en la paz, en el bien, amando a nuestro prójimo, etcétera. Entonces, todas estas cosas, con la ley del boomerang, van a regresar. Lo dijo Yahweh mismo, Yeshua mismo. Entonces, porque si nosotros, hermanos, queremos, por ejemplo, nos hacen daño de palabra, de obra o de alguna otra manera, y queremos nosotros vengarnos, está bien, podemos hacerlo, nos vengamos. Pero ¿qué pasa? Después se va a manifestar en nuestras vidas lo mismo que hicimos. Va a haber venganza contra nosotros. ¿Me está entendiendo? Exactamente. Va a haber venganza. Va a ser un cuento es como una bolita de nieve que va rodando y se va haciendo más grande, y es como un círculo vicioso, un ciclo que no termina. Nosotros estamos aquí para terminar con esto. Yeshua vino a quitar la maldición y a darnos a nosotros una nueva vida. Entonces, son muy claritas estas palabras que estamos mirando aquí. Muy claras, porque dice que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Pónganse a pensar qué les gustaría que le hicieran. ¿Que los amaran? Claro, pues tú ámalo. Pero tú vas a decir, pero es que son como... Pero y aquí no dice si son buenos o son malos. Dice, ámalos. Yeshua dijo, vas a amar a tus enemigos. Ay, la piensa la gente ahí. No, Señor, puedo seguirte en todo, pero ahí no, porque pues es que lo que me hicieron. ¿Sí? Le voy a decir cómo se quita esto para siempre. Por ejemplo, si a ti alguien te hizo mal, y tú dices, pero es que siempre me acuerdo, y se me retuercen las tripas de coraje, y quiero maldecir, y quiero hablar cosas malas, quiero desearle lo malo, porque me hizo daño yo sin hacerle nada malo. No busques eso. Porque si tú tratas de devolver mal por mal, se te va a regresar a ti. Al rato te la van a cobrar a ti. ¿Me explico? Porque todos hemos pecado de una o de otra manera. Entonces, ¿cómo se puede perdonar? ¿Y cómo
entre comillas, olvidar, porque en realidad a veces no se olvida, pero sí olvidar al punto de que ya no sientes rencor, ni resentimiento, ni venganza, ni nada. Por ejemplo, si la persona te hizo un daño, a lo mejor era tu amigo, tu amiga, tu familiar, etcétera, y te hizo un daño y ahora ya están enojados. Y de repente tú dices, yo lo perdono, o yo la perdono, pero aún todavía en tu corazón sientes algo adentro, en tus entrañas, de que lo miras o piensas en esa persona y te molesta, es porque todavía no ha sido sanado tu corazón. Entonces tienes que pedirle perdón al Señor y perdonar, y empezar a olvidar poco a poco. ¿Cómo? Ahí te va la respuesta. Cuando se te venga el pensamiento de esa persona o la veas, no pienses en lo que te hizo malo, piensa en alguna virtud o los buenos momentos que pasaste con esa persona, o lo bueno que hizo esa persona, o lo bueno que te habló, porque muchas veces hablaban bien y después ya se molestaron. Bueno, piensa en esos momentos felices y recuerda que esa persona, a ti recuérdala y dile a Yahweh, Señor, que esa persona siga siendo así como era antes. ¿Me explico? Entonces ya tú ya no vas a sentir eso, tu corazón se te va a ir quitando poco a poco, y ya cuando la vuelvas a ver ya no la vas a ver el lado ese feo y malo que había. ¿Me explico? Ya nada más vas a ver ahora los buenos atributos, las buenas virtudes que tenía esa persona. Y se te va olvidando poco a poco eso malo. Esa es la manera de sanar el corazón. Estos son secretos del Eterno. Porque mucha gente dice que ha perdonado y no ha perdonado, todavía siente su corazón. ¿Y qué quiere evitarnos el Señor? Que nos venga a nosotros la venganza y que nos odien y que haya revancha contra nosotros, porque como lo que queremos para las personas, dice, así te va a ser hecho a ti. Entonces le deseamos el bien, la bendición, y así nos va a ser hecho a nosotros. Y aún más, porque somos hijos del Eterno. Qué bendición, ¿no? Ahora Mateo 22. Mire lo que dice Mateo 22. Mateo 22. Versículo, vamos a ver, del 36 al 40. Dice, Maestro, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Y Yeshua le dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez mire lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice el versículo 37? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, ahí todos dicen, sí, yo lo amo. Pero el segundo que les menciona, ahí no toda la gente dice, no, a Dios sí lo amo, pero a esa persona no. El versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, es igual, parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entra ahora. Hace rato vimos que lo que tú quieras que los hombres te hagan, tú les tienes que hacer igual a ellos. Pero ahora está diciendo, si tú te amas a ti, lo tienes que amar a ellos. ¿Y por qué dice eso? Porque vimos al principio que dice, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Y si tú no amas a un ser humano que está hecho a la imagen de Elohim, no tienes amor en tu corazón. Entonces, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y ya sabemos que prójimo se refiere a todo ser humano, sea quien sea. Hay que amarlo. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede decir, bueno, es que hay una persona que es muy, se embriaga mucho, se emborracha y siempre anda en ese estado, o un drogadicto, y pues yo los amo mucho y voy a ir ahí con él y le voy a ayudar, aunque ande borracho, aunque ande drogado. No, en ese estado no puede usted ir con él, esa persona. ¿Me explico? Usted va a orar por él, y en el momento en que, en un rato de lucidez, y no usted solo ahí con un drogadicto, con un borracho, en un lugar donde haya gente y hay oportunidad, usted le puede compartir el evangelio. ¿Me explico? Uno tiene que ser también en eso astuto, pero hay que demostrar el amor, porque el amor más grande es que se conviertan al Eterno, que lo conozcan a Yeshua, que le abran su corazón al bendito sea, porque si no, no pueden recibir este amor que Él nos está hablando, de amar a Yahweh. Solamente hasta que entre Yeshua en su corazón es que la gente va a amar al Eterno y a su prójimo, porque no puede amar a su prójimo si no tiene el amor de Dios en él. ¿Cómo va a amar al prójimo si no ama al Eterno? Porque Dios es amor, Yahweh es amor. Y si el amor mora en nosotros, el amor que es de Elohim, entonces nosotros vamos a dar ese amor. Va a salir naturalmente. Vas a anhelar a darle la palabra a la gente. Vas a anhelar y a disfrutar y a gozarte bendiciendo a la gente con ayuda, etcétera. ¿Y por qué decía esto Yahweh? Porque no solamente vas a bendecir a alguien que está hecho a la imagen y semejanza del Señor, sino que a ti mismo en correspondencia el Señor te va a dar más bendición. Esa es la ley y los profetas. Bendito es el Eterno. Pero mucha gente desconoce esto y no lo practica. No, yo creo en Cristo, amén, y ya lo viejo ya pasó, la Torah ya pasó, la ley ya pasó, ya no. Pero no entienden estos principios porque no se los explican. Y dice, no, ya lo que está en la ley ya no me afecta a mí. No, sí, Yeshua mismo habló, está diciendo, esto es la ley y los profetas. Si ya, la ley que es el que llaman Antiguo Testamento, el Tanaj. Entonces, si dicen ya el Antiguo Testamento no, entonces Yeshua, ¿por qué está diciendo esta es la ley y los profetas? La ley y los profetas están en el Antiguo Testamento. Amén. Y ya estamos terminando con esta enseñanza. Y vamos a ver ahora. Todo este concepto ya lo entendimos. Que si hacemos algo contra alguien, el boomerang va a regresar. Y entonces con este concepto vamos a pensar ya no hacerlo, al contrario, vamos a bendecir. Y luego dice, Proverbios 20, versículo 22. Proverbios 20, 22. Dice así. No digas, yo me vengaré. Espera a Yahweh y Él te salvará. Aleluya, qué poderosas palabras. No digas, yo me voy a vengar, me las debe y me las paga. No. No se malentienda que porque dice el Señor ojo por ojo yo me voy a vengar, no. El que paga ojo por ojo es el Señor directamente, el tribunal celestial, la corte celestial, ¿me está entendiendo? Ahí Él es el que paga, nosotros no. No digas yo me voy a vengar, no. Dice, no digas yo me vengaré. Espera a Yahweh. Yahweh sabrá el hace. Y Él te salvará. Entonces ¿cómo espero en Yahweh? De esta manera. Yeshua dijo que ame a mi prójimo. Me ofendió, me hirió, me lastimó, sí, lo perdono de corazón. Porque dice la palabra que si yo no perdono las ofensas a los hombres, tampoco Yahweh a mí me perdonará, dijo Yeshua. Entonces estoy entendiendo todo esto. Empiezo a cambiar mi concepto de ver las cosas.
mi manera de verla, mi perspectiva. Y entonces, al mismo tiempo, al saber que las cosas se regresan porque es una ley, ya no voy a hablar mal contra mi prójimo. Porque la palabra dice que las palabras que son lanzadas son como espadas, como flechas que hacen daño, y esas se van a regresar. Puedes causarle daño a alguien cuando tú hablas contra alguien, lo difamas, lo calumnias, hablas mal de él a sus espaldas, etcétera. Y sí se puede dañar la reputación de esa persona, pero eso se va a devolver. Yahweh lo va a devolver a la persona, porque es una ley, es decir, es un sistema establecido, una ley establecida inquebrantable y eterna, porque la palabra no tiene fin. Pero si entonces, sabiendo esto, empezamos a hacer el bien, empezamos a hablar bien, a bendecir, qué cosas tan tremendas. Entonces, hablas bendición, prosperidad a la gente, al mundo, y empieza el sistema de leyes que creó Yahweh a empezar a enviar la energía y los paquetes de bendición a la vida de cada uno. ¿Ves la respuesta que da? El boomerang lo avientas y regresa. La palabra de mi boca, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, dice Yahweh. Es prosperada para todo aquello para lo que le envíe. Así nosotros, para todo lo que enviamos la palabra, la enviamos y es prosperada y vuelve a nosotros con toda esta bendición. Avientas el boomerang, pero el boomerang no regresa vacío, regresa con paquetes de bendición. Por eso Yahweh nos dice y nos advierte: ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, quebradura por quebradura. Porque Yeshua nunca quebró un hueso, no golpeó a nadie, nunca sus huesos fueron quebrados, dice la palabra. Ni un hueso de él fue quebrantado, aunque murió en el madero y antes les quebraban las tierras, no hubo necesidad. Y eso lo declaramos nosotros: ni un hueso nuestro será quebrantado, porque confiamos en Yeshua. Yeshua pagó el precio. En Yeshua somos libres de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Yeshua fue colgado en el madero para cumplir con esta ley y llevar él nuestras maldiciones y darnos sus bendiciones para que nos alcance la bendición de Abraham. Den el aplauso. Bien, hermanos, no digas entonces: yo me vengaré. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a pagar mal por mal. No. Espera en Yahweh y Él te salvará. Salvar quiere decir liberar. Salvar quiere decir salvar de la pobreza, de la enfermedad, de la derrota, del fracaso, de la destrucción, del caos, de la ruina. Te saca porque te saca. Te salva porque te salva. ¿Por qué? Porque tú activaste la ley de la Torá, la ley del boomerang. Bendices y te bendicen. Oras por los enfermos y te sanas. Amén. Le das de comer a los pobres y te viene la abundancia. Ayudas a los necesitados, haces acá y te libra de la muerte, de los ataques del diablo. Bendito es el Eterno. ¿Por qué? Se cumple la ley y los profetas. La palabra es un sistema que recoge tus palabras, porque Yeshua dijo: por toda palabra ociosa que hablen los hombres serán juzgados. Con la vara que midas serás medido. El que juzgue será juzgado, el que condene será condenado. El que bendiga será bendecido. El que liberte a los cautivos será libertado.
El que hable salud a los demás, a toda la tierra, a todas las personas, recibirá la salud. Todo esto es una respuesta a mis pensamientos, palabras y acciones. Y así como yo hago, me será hecho. Así que hay que cuidar nuestra vida en el Mesías. Hay que caminar en la bondad, en el amor, en la misericordia, en la gracia. Amar al prójimo, orar por los que te vituperan, te calumnian, bendecir a los que te maldicen, pedirle misericordia por las almas. Bendito es el Eterno. Bueno, aquí termino esta enseñanza. Allá en las naciones, hermanos, hermanas. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea con todos ustedes. Espero que sea de mucha bendición esta enseñanza, hermano. Lea la Torah, ahí vienen más. Esto es un poco, no puedo alargarme mucho más, porque luego para subir los videos tardaría mucho, pero voy a seguir hablando mucho más de esto. Suscríbase al canal para que siga recibiendo los secretos y revelaciones de la bendita Torah que nos dejó el Señor para edificación del cuerpo del Mesías, para edificación de los hijos del Eterno y para todo mundo, para todo aquel que quiere entregar su vida al Señor, a Yahweh. Bien, el Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Recuerde, ojo por ojo, diente por diente, medida por medida. Pero como nosotros obedecemos al Señor, todo eso, toda esa medida es de bien para nosotros, de bendición, de bienestar, porque la palabra de Yahweh se cumple. La voluntad de Yahweh es buena, agradable y perfecta para aquellos que le obedecen. Amén. Ve, amén.